Déjame decirte algo. El problema no es el dinero. Nunca lo ha sido. El problema es la relación que tienes con él. Porque puedes tener oportunidades, puedes tener capacidad, puedes tener ideas. Pero si tu relación con el dinero está cargada de tensión, de miedo, de culpa, de desconfianza, vas a bloquear, rechazar o perder lo mismo que dices querer. Porque el dinero no solo se gana, se gestiona, se sostiene, se permite, se acepta. Y todo eso depende directamente de tu relación interna con él. De lo que piensas cuando lo recibes, de lo que sientes cuando lo gastas, de lo que crees cuando lo pierdes. Si cada vez que el dinero llega sientes ansiedad, si cada vez que lo usas sientes culpa, si cada vez que lo ves crecer sientes miedo de perderlo, entonces no es un problema financiero, es un conflicto interno. Observa esto. Una persona con una relación saludable con el dinero no lo idolatra, pero tampoco lo rechaza. No lo ve como algo sucio, pero tampoco como algo imposible. Lo ve como lo que es: una herramienta, un recurso, una extensión de valor. No entra en pánico cuando lo pierde, no se descontrola cuando lo gana, no se define por cuánto tiene, pero sí se responsabiliza por cómo lo maneja. Y tú, quizá creciste escuchando cosas como: el dinero cuesta mucho, no hay suficiente. Tener dinero cambia a las personas, es difícil mantenerlo. Y sin darte cuenta, no solo aprendiste a ganar dinero, aprendiste a temerle. Y aquí está el punto clave. No puedes tener una vida abundante con una relación tensa con el dinero. No puedes sostener riquezas si internamente las asocias con estrés. No puedes expandirte si cada paso hacia más dinero activa miedo dentro de ti. Porque aunque conscientemente lo quieras, tu subconsciente lo evita, lo limita, no frena. Por eso hay personas que ganan dinero y lo pierden, que avanzan y retroceden, que crecen, pero no logran sostenerlo. No es casualidad, es coherencia interna. Y aquí es donde todo puede cambiar. Porque una relación saludable con el dinero no se trata de controlarlo todo. Se trata de confiar. Confiar en que puedes generarlo. Confiar en que puedes manejarlo. Confiar en que puedes multiplicarlo. Y también confiar en que puedes volver a crearlo si en algún momento se va. El dinero deja de ser una fuente de estrés cuando deja de ser una amenaza y se convierte en algo natural. Algo que fluye, algo que llega y también circula. Porque el dinero no está hecho para quedarse inmóvil, está hecho para moverse, para intercambiarse, para crecer. Y cuando tú dejas de tensarte con él, cuando dejas de resistirlo, cuando dejas de cargarlo de emociones negativas, tu relación cambia y con eso tu realidad también. Así que tal vez hoy no necesitas esforzarte más por ganar dinero. Tal vez necesitas sanar la forma en la que te relacionas con él. Observar sin juicio cómo reaccionas cuando llega, cómo reaccionas cuando se va, qué pensamientos aparecen, qué emociones se activan. Y empezar a cambiar eso, poco a poco, con conciencia, con calma, sin presión. Porque cuando tu relación con el dinero se vuelve saludable, todo se vuelve más ligero, más claro, más estable, más natural. Y entonces, el dinero deja de ser un problema y se convierte